Conversa, yo no quiero conversar contigo, ni tampoco quiero conversar contigo, entiendan. No quiero conversar simplemente con nadie. Ya me voy de esta casa, no aguanto más. Porque yo ya tengo edad suficiente para hacer lo que quiera. Si ustedes no me van a dar su cuidado, yo me voy a vivir solo. Para con eso. No puedo calmarme, yo ya no estoy para esto. Me voy, simplemente me voy. Dios perdone por lo que antes fui. Mi vida no está bien, Señor, hoy te fallé. Dios. Apreciados hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora, sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros allí donde estamos para pedir la bendición de Dios. Cariñoso Padre Celestial, en esta hora agradecemos por la nueva oportunidad que nos regalas de estar en tu casa de oración. No hay mejor lugar en este mundo que estar en tu casa adorándote. No hay mejor refugio en estos momentos de dolor, en estos momentos de conflictos que vive el mundo, que venir a la presencia de Cristo Jesús. Anhelamos a través de tu Santo Espíritu que en esta noche nos hables a nuestros corazones y al salir de este lugar podamos estar convencidos de que tú has estado con cada uno de nosotros. Bendice a los amigos y hermanos que nos escuchan a través del internet. Bendice a los amigos y hermanos que nos acompañan en esta noche y retribúyeles en grandes bendiciones para esta vida y la vida eterna. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Como dijimos ayer, durante esta semana estamos estudiando solamente un capítulo de la Biblia. Estamos estudiando el capítulo 49 de Génesis, donde estamos viendo las palabras de un padre que está a punto de morir y que reúne a sus hijos para darle su última bendición y darle el último adiós. Ayer estudiamos que el primer hijo de Jacob, llamado Rubén, había cometido un gran mal contra su padre y su familia. Se había acostado con una de las esposas de su papá. Y el padre describe su carácter y describe la tristeza de su corazón al ver los hechos tan lamentables y los resultados que trajo este pecado en la vida de este muchacho. Pero al finalizar el estudio nos dimos cuenta que Rubén en algún momento de su vida pidió perdón al Señor. El Señor lo aceptó, el Señor lo perdonó, el Señor lo transformó y misteriosa pero milagrosamente él estará en el reino de los cielos. Y nos indicaba el Señor que si Rubén, este muchacho que cometió este gran mal contra su padre, fue perdonado, también nuestros pecados, también nuestras vidas, también nuestros corazones serán transformados por la gracia que transformó a Rubén. Después que Rubén escuchó las palabras de su padre, se presentaron dos muchachos delante de Jacob. Y es allí donde encontramos en Génesis capítulo 49, desde el verso 5 al verso 7, las palabras que Jacob ahora les va a decir a dos de sus hijos. Génesis 49, el verso 5, Simeón y Levit son hermanos, armas de iniquidad sus armas son. En su consejo no entre mi alma,
ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron a hombres y en su temeridad destrozaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Rubén se aparta y quien ahora se va a encontrar cara a cara con Jacob son dos hermanos, Simeón y Leví. Pero cuando nosotros estudiamos Génesis 49, se le llama a este capítulo las bendiciones de Jacob. Pero en estas palabras que el padre le está dirigiendo a estos muchachos, no son unas palabras muy alentadoras ni que nos muestran un sentido de bendición. Es más, utiliza aquí en el verso 7 una maldición. ¿Cuál fue el motivo? Que este padre que está a punto de morir nunca más va a volver a ver a sus hijos para que le dirija una despedida tan dolorosa y tan directa a estos muchachos. Jacob tenía 12 hijos varones y una hembra, de lo que según registra la escritura, que se llamaba Dina. Y Dina en algún momento de su vida pensó que ella podía dominar su vida a su antojo, que podía vivir sin los consejos que su padre y su madre le habían inculcado desde la infancia. Dina pensó que en el momento que ella iba a tomar sus decisiones, nada ni nadie la iba a detener. Salió y comenzó a observar muchas cosas agradables a su vista, pero que iban a traer lamentables consecuencias a su vida. Comenzó una relación de noviazgo o de amistad con alguien que desconocía al Dios de Israel. Comenzó a coquetear y a jugar con el pecado. Y aunque ella sabía y entendía que no podía estar con alguien que desconocía al Dios de Israel, ella pensó dentro de sí que podía dominar la situación. Típica actitud del ser humano en estos días. Pensar que en cualquier momento podrá tomar o dejar a un lado las cosas que saben que no están bien. Pero mientras nos está envolviendo el pecado, nos vemos enredados y tan atraídos y tan adormecidos que no nos damos cuenta cómo Dina se encontraba. ¿Y qué iba a pensar esta muchacha? Que aquel que le había pintado el cielo, la luna y las estrellas iba a abusar de ella. La violó. Y en Génesis capítulo 34 encontramos la historia lamentable que vivió esta muchacha Dina. En Génesis capítulo 34 se nos muestran algunas de las actitudes que esta chica y sus hermanos tuvieron. Génesis capítulo 34 dice, 34 verso 5. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. ¿Quién no se va a molestar? ¿Quién no se va a irar cuando alguien ataca a nuestros seres queridos? La respuesta más natural tuya y mía es salir en defensa de aquellos a los cuales nosotros amamos. Y mucho más, que una mujer viva la circunstancia de una violación es totalmente aberrante, doloroso para alguien en el cual nosotros amamos y queremos. Todos los hermanos se molestaron, pero habían dos que tuvieron una actitud totalmente contraria que salió de control.
y que el verso 26 nos indica allí en el capítulo 34 de Génesis. Verso 25, vamos a leer desde el verso 25. Génesis 34, verso 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Ahora sí entendemos por qué Jacob en el momento de su muerte les dirige estas palabras tan duras. Y ellos, para justificar su pecado, en el verso 31 dijeron lo siguiente: pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Allí estamos encontrando las palabras de un ser humano que está dolido y que toma la venganza por sus manos. Y cuando toma la venganza por sus manos, la justifica, dando a entender que lo que hizo estaba bien. Simeón y Leví es el típico ser humano que no piensa, sino que primero actúa y después razona. No importa lo que va a cosechar, no importa lo que vendrá, no piensa, no razona, no se controla, sino que comienza a sacar todo lo que está dentro de sí y después cosecha lo que ven. Y muchos de los grandes crímenes que se han cometido sobre esta tierra y muchas de las palabras que le hemos dicho a personas que hemos herido ha sido el producto de un carácter indomable y de una manera de ser que no podemos nosotros dominar por sí mismos. Y a veces nos autojustificamos haciéndonos víctimas y diciéndoles al mundo: yo soy así, mi familia me crió así, yo soy de este carácter, yo soy de esta manera. Y comenzamos a actuar, y comenzamos a decir, y comenzamos a hacer tantas cosas motivados por la ira, motivados por la rabia, motivados por el dolor que alguien nos haya causado, y no medimos cualquier cosa que decimos a los demás. Simeón y Leví muestra el carácter de muchos de nosotros. Estamos listos para defender nuestra causa, estamos listos para pelear, siempre estamos en una actitud defensiva, siempre la culpa es de los demás y yo tomaré venganza y yo haré las cosas a mi manera. Simeón y Leví es la típica actitud de ese ser humano que se gobierna a él, que no piensa. Y después que hace las cosas y se da cuenta que no fueron buenas, entonces se justifica. Y muchos de los grandes crímenes que se han cometido en este mundo ha comenzado por la ira. Ha comenzado por un pequeño resentimiento en el corazón y ha desencadenado grandes mortandad. Cuando vemos las páginas de la prensa podemos ver por qué tantas muertes en el círculo familiar. Todo comenzó por la ira, por una molestia. Y cuando tú y yo alimentamos ese tipo de carácter, ese tipo de manera de ser, nos estamos preparando para actuar como Simeón y Leví. De pronto no llegarás, ni Dios lo quiera, a quitarle la vida a un ser humano, pero sembrarás palabras en él que lo van a matar como nunca antes nadie lo ha matado. Y en los hogares y en las relaciones matrimoniales y en los momentos de tensión,
Somos rápidos para tomar la venganza como Simeón y Leví y matar con nuestras palabras, nuestros actos, a todo aquel que se atraviesa por delante de nosotros. En el libro de Proverbios encontramos varios ejemplos y reprensiones que el Señor nos quiere mostrar. En Proverbios, el capítulo 12. Proverbios, capítulo 12. El verso 15 en adelante. Proverbios, capítulo 12, el verso 15 en adelante. Dice la palabra del Señor: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Verso 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Ay de aquel que toca cualquier cosa que no me agrada. Estaremos listos para sacar todas las defensas habidas y por haber que tenemos guardadas entre nosotros. Allí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, el verso 11, nos da otro ejemplo sobre esta manera de ser. Proverbios 19, verso 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Vamos a leer allí mismo en el verso 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Y sin duda nosotros tenemos dentro de nuestros genes, dentro de esta naturaleza pecaminosa, a ese hombre explosivo, a esa mujer explosiva que quiere que las cosas se hagan a su manera, y cuando no es así, comenzamos a herir a los demás, sin importar lo que venga después. Y si alimentas eso en el hogar, si alimentas eso en tus relaciones interpersonales, te estás preparando a desarrollar un carácter como Simeón y Leví. Personas indomables. Más fácil es domar a una bestia que a unas personas que desarrollan el carácter como Simeón y Leví. Y este mundo está lleno de esta triste manera de ser. ¿Qué hicieron Simeón y Leví? Un día el papá Jacob, para aplacar el problema, dijo: vamos a casar al muchacho con mi hija, pero es necesario que los hombres se hagan la circuncisión, un acto externo que indica de que ustedes van a adorar al Dios de Israel. Y todos los hombres estuvieron dispuestos. Pero después que el hombre se hace la circuncisión en una edad adulta, a los 3 días comienzan las defensas a bajarle, a debilitarse, le da fiebre. Y esto Simeón y Leví lo sabían. Porque a los judíos, al bebé, en el 8º día de nacido se le circuncidaba por mandato del Señor, porque el Señor, que conoce muy bien nuestros cuerpos, sabía que en el 8º día después de nacido un bebé, la vitamina K está bien alta y podía cicatrizar la herida del niño. Pero en una persona adulta el proceso era más lento. Así que ellos, con premeditación, planificaron y dijeron: que ellos se hagan la circuncisión, y cuando tengan más fiebre
Y cuando estén menos fuertes y más débiles, allí entramos y los matamos. No solamente fue el acto de quitar la vida, sino de planificar todo con malicia. Y cuando los hombres estaban allí temblando por la fiebre, entraron y los mataron a todos a punta de espada. Y ellos no se pudieron defender. Actuaron como cobardes. Pues el que desarrolla este carácter y planifica siempre agredir al prójimo, está teniendo la misma manera de actuar de Simeón y de Leví. Por eso en el verso 7 del capítulo 49 de Génesis, Jacob le dice: maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, y yo los apartaré en Jacob. Apreciados hermanos, nosotros en la Biblia encontramos a un personaje que podemos señalarlo como alguien que era como Simeón y Leví. Un hombre que no se dejaba dominar por nadie, ni se dejaba enseñar por nadie. Un hombre que decía: yo soy así y moriré así, y nadie me cambiará. Y quien me trate de cambiar a mí, yo lo aplastaré a él. Y les habló de Pedro. Desde su infancia, él había conocido lo que era trabajar duro, llevar el pan cada día a su casa. Era un hombre tosco, era una persona indomable y era una persona que cuando decía las cosas, la decía sin importar nada, que se preparó para que en el momento del Getsemaní, cuando fueron a arrestar al Señor Jesús, él sacó su espada y estuvo dispuesto a matar a quien se atravesara por delante de él. Las grandes cosas que llamamos nosotros feas comienzan por esos subtítulos que le colocamos como pequeñas o sin importancia. Y el Señor le había dicho a Pedro: el diablo ha pedido para zarandearte. ¿Y qué respondió él? Como tú y yo siempre actuamos: Señor, todos te negarán, todos te abandonarán, pero yo nunca lo haré. Creerse más sabio que Dios. Creer y pensar que podemos dominar la situación es la típica actitud de Pedro. Era el mismo Señor que le estaba diciendo a Pedro: el diablo ha pedido para zarandearte, yo he rogado por ti, me vas a negar 3 veces. Y él dijo: yo no te negaré, y si fuese posible de ir yo hasta la muerte, lo haré. Pero las maneras de las cuales el Señor quiere que nosotros actuemos no es a tu manera, no es a la manera como fuiste formado, es a la manera de Cristo. Y allí en San Lucas, el capítulo 22, después de haber arrestado al Señor Jesús, lo estaban enjuiciando allí en la casa de Caifás. En el verso 61 del capítulo 22 de San Lucas, dice la palabra del Señor: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús le había dicho: me vas a traicionar, pero él decía que no. Jesús le había dicho: he pedido por ti, me vas a abandonar, y él dijo no. Y apreciado amigo y hermano, muchas de tus derrotas no han sido porque Dios las ha querido. Antes de esas derrotas, Dios nos ha advertido de muchas maneras, pero ese Pedro, ese Simeón, ese Leví, lo llevamos por dentro y no queremos a la manera de Dios, sino a la manera de nosotros. Y dice la Escritura que Pedro
ese día lloró amargamente, porque se había acordado de las palabras del Señor. ¿A dónde fue a llorar Pedro amargamente? Al mismo lugar donde Jesús había orado por él. Yo creo que fue el sábado más triste en la vida de Pedro, porque todo el mundo lo señalaba y lo criticaba diciendo, y que cristiano, y que seguidor de Cristo, y lo traicionaste y lo negaste en público. Es más, se le pudo haber dicho a Pedro, eres más traidor que hasta el propio Judas, porque mientras él lo traicionó en privado, tú lo traicionaste en público. En San Marcos capítulo 16, el verso 7, en el día de la resurrección, las mujeres llegaron para ungir el cuerpo del Señor. Y un ángel se les apareció y les dijo, mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Y en el verso 7 dice, pero id, decid a los discípulos, y a Pedro, que el Señor los encontrará en el camino a Galilea, como Él se los dijo. ¿Era Pedro parte de los discípulos? Entonces, ¿cuál es la intención del ángel al decirle a las mujeres, vayan y le dicen a los discípulos, y a Pedro? Porque aunque todos habían traicionado al Señor Jesús, el más necesitado era Pedro. Y de todos los pecadores que existen en este mundo, el más necesitado en esta hora somos nosotros. Las palabras pero id decirle a Pedro indican que el Señor le estaba diciendo, la aparente derrota tuya y mía, el aparente fracaso tuyo y mío delante de los hombres, es la oportunidad de Dios para transformarnos según a su semejanza. Tu aparente fracaso, lo malo o lo mala que eres, es el principio de la victoria de Dios en nuestras vidas. Lo defectuoso que eres, lo impulsivo, lo indomable, es la oportunidad de Dios para demostrarte que Él está capaz de transformarnos a su imagen y semejanza. Pedro era el mayor de todos los discípulos y la Escritura dice que corrieron a la tumba. El primero en llegar fue el más joven, que era Juan, y al ver los lienzos de una manera ordenada y bien doblada, eso nada más fue el testimonio para Juan para saber de que Jesús había resucitado. Y cuando Pedro entra y ve la tumba vacía, pensó que ahora sí le llegaría lo que él merecía, ser señalado por el Señor. Y en el último capítulo del Evangelio según San Juan, Jesús se volvió a encontrar con Pedro, cara a cara. Y Pedro de pronto se habrá imaginado, ahora me van a decir lo que me merezco. Y Jesús comenzó una entrevista con él, después de haber comido. Iban caminando por las orillas del mar. Y mientras caminaban, Jesús les hizo una pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y por tercera vez el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas?
Y Pedro se entristeció y dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Cuántas veces traicionó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Y cuántas veces le está preguntando Jesús a él si lo ama? Donde tú caes, Dios se va a complacer en levantarnos. En donde tú has fallado es donde el Señor se goza para demostrar su amor. Al decirle el Señor Jesús 3 veces si lo amaba, le estaba indicando: así como yo te he tratado a ti, trata tú a los demás. De la misma manera que he sido misericordioso contigo, sé tú con los demás. De la misma manera como te he hablado, háblale tú a los demás. Son las palabras que dicen: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En esta noche, nuestros pecados, como el pecado de Simeón y de Leví, quedan totalmente perdonados, porque el Señor se complace en darnos una nueva oportunidad. Donde tú has caído, sea cual sea el terreno, el Señor te dice: ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Estás seguro? Sí, Señor, yo te amo. Y a veces cuando Dios nos pregunta mucho eso, pareciera de que Él nos quisiese dar a entender de que no es así. No, nos lo repite porque quiere hacernos ver que Él es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y bondad para contigo y conmigo. Y esa bondad y esa misericordia la debemos plasmar hacia nuestros esposos, hacia nuestras esposas, hacia nuestros novios, novias, hacia nuestros hermanos, hacia todo ser humano. Cuando nos llenemos de ira, cuando alguien nos haya humillado, cuando alguien nos haya puesto en una condición de querer explotar, la blanda respuesta calma la ira. Y el verdadero grande es aquel que domina todo su ser. Y a veces no podemos dominar ese yo. Pues Jesús está aquí en esta noche para ser aquel dueño y señor de todo lo que nosotros tengamos. El dueño y el que domine todas nuestras vidas, desde ahora y para siempre. Que cada vez que abramos nuestros labios, que abramos nuestra boca, salgan palabras de bendición para los demás. Y cuando alguien te haya ofendido a tal punto que quieras explotar, recuerda las palabras: apacienta mis ovejas. De la misma manera como Dios te ha tratado, trata tú a los demás. El verso 7 de Génesis 49 dice: maldito su furor. Dios está dispuesto y es el único que puede tomar una maldición y transformarla en bendición. Porque Simeón y Leví estarán en la nueva Jerusalén. En una de esas 12 puertas hechas de perla irá el nombre de 2 asesinos, de Simeón y de Leví. Sus nombres están inscritos en una de las 12 puertas de la nueva Jerusalén. ¿Esto qué indica? Que no hay pecado muy grande que Dios no lo pueda perdonar. No hay ofensa tan grande que Dios no la pueda olvidar. Y el acto de estar el nombre allí impregnado en esas puertas de perla nos está indicando a nosotros que tu salvación, mi salvación,
solamente es por la gracia transformadora de Cristo Jesús. Cuando querramos llenar nuestro corazón de orgullo y prepotencia y el humanismo que nos hace centrar en nosotros mismos, mira hacia arriba y sabrás que la salvación tuya y mía viene del santuario celestial. Mira hacia atrás y verás todos tus errores y te darás cuenta que el presente que vives es porque Dios te sacó de las tinieblas y te tiene en su luz admirable. Mira el presente en que vivimos. Tenemos fallas, tenemos caídas, pero aún tenemos la bendita esperanza de seguir siendo transformados porque Jesús nos sostiene. Y mira hacia adelante, a ese futuro que no es incierto, sino que es seguro. Ese futuro que el Señor nos promete, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y viviremos con Él por los siglos de los siglos. Apreciado amigo, apreciado hermano, si Rubén, si Simeón y Leví fueron transformados, tú y yo seremos transformados por la gracia de Cristo. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor domine nuestro carácter y nos haga fuente de bendición donde nos encontremos. Querido Dios y Padre nuestro, al estudiar la vida de Simeón y Leví, nos damos cuenta lo mucho que debemos de cambiar. A veces hemos ofendido y nos han ofendido, nos hemos herido y en este mundo, Señor, hemos alimentado un carácter que quiere vivir lejos de tu soberanía. Pero en esta hora, así como Simeón y Leví en algún momento de sus vidas pidieron perdón, nosotros también anhelamos de ese perdón. Anhelamos de tu gracia para que nuestros nombres y nuestras coronas se sigan guardando para ese día glorioso cuando tú con tus propias manos nos corones por los siglos de los siglos. Domina nuestro carácter, cambia nuestro ser y cada vez que el viejo hombre quiera salir, haznos vencedores y victoriosos sobre el pecado. Y en el transitar de este mundo, danos las benditas palabras. Pero id, decidle a mis discípulos y a la iglesia central de Maracaibo que nos encontraremos en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, Dios, danos de tu gracia en esta hora. Llévanos con bien a nuestros hogares, con la bendita seguridad que también harás una transformación para tu honra y tu gloria en nuestras vidas. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.